tomo 2, una página, analizando las grandes maravillas de Oriente. No es verdad el amplio vuelo de las aves, ni la disección de las entrañas de sus víctimas. Todas son chucherías en que se apoya el fraude venal. Huye de estas cosas si quieres que para ti se abra el sagrado paraíso de la piedad, donde están hermanadas la virtud, la sabiduría y la justicia. Sin duda, no son quienes advierten a la gente sobre el fraude mercenario quienes pueden ser acusados de ello. Si, si, si ellos realizaron actos que parecen milagrosos, los magos caldeos, ¿quién puede con justicia pretender negar que lo hicieron simplemente porque poseía un conocimiento de la filosofía natural y la ciencia psicológica a un grado desconocido para nuestras escuelas? ¿Qué es lo que ellos no sabían? Es un hecho bien demostrado que el verdadero meridiano se determinó correctamente antes de que se construyera la primera pirámide. Tenía relojes y esferas para medir el tiempo. El codo era la unidad de medida lineal establecida, equivalente a 1700 pies de sistema inglés. Según Heródoto, padre de la historia, también conocían la unidad del peso. Como moneda utilizaban anillos de oro y de plata, cuyo valor se determinaba por su peso. Desde tiempos remotos utilizaban los sistemas de cálculo decimal y duodecimal y eran expertos en álgebra. A este propósito dice un autor anónimo: ¿cómo podrían de otro modo poner en funcionamiento poderes mecánicos tan increíbles si no hubieran comprendido a fondo la filosofía de lo que llamaban los poderes mecánicos? Ahí nos quedamos en la última sección. El arte de fabricar lino y telas finas también ha demostrado ser una de sus ramas de conocimiento, ya que la Biblia habla de ello. El faraón obsequió a José, el judío, una vestidura de lino fino, una cadena de oro y muchos otros regalos. El lino de Egipto era famoso en todo el Egipto, en todo el mundo. El arte de fabricar el lino. El lino es una planta herbácea. Su tallo se utiliza para confeccionar tejidos, igual que el papiro. El arte de fabricar lino y telas finas también ha demostrado ser una de las ramas de su conocimiento. La gran diosa Isis fue la que les enseñó a hacer este hermoso arte. La gran diosa es lo que es fabricar lino. Ya que la Biblia habla de ello. La Biblia es el libro designado depravado que deberíamos quemar, que hace tambalear palidecer a las obras de tres peniques de Edgar Allan Poe. La Biblia es un libro designado depravado. Lleno de bestias ahí, Caín mató al hermano, que no sé cuánto, que aquel tuvo 12 hijos, de que Abraham embarazó a la sirvienta, Mahoma vino, dice, mira que Ismael, Israel, esas alimañas, grandes genocidas, Saúl mató 1000 personas, también mató a 10.000. O sea, el libro demoníaco es la Biblia, el demonio de Jehová está ahí, y los cristianos adoran a César. Entonces los cristianos, los mundos cristianos están engañados en esas iglesias que son creadas por masones, como John Smith, como los bautistas, pentecostes, todos adoran al demonio, adoran los masones que los engañan a todos ellos. Ya que la Biblia habla de ello, la fabricación de lino. La Biblia, libro depravado, degenerado que debemos quemar. Ahí se adora al demonio Jehová, el padre de las bestias judías, esos demonios. Jehová en el Antiguo Testamento pedía sangre, sacrificios de animales, holocausto y mandaba a hacer guerras, genocidios. Por eso Saúl mató a 1000 humanos y David a 10.000, no animales ni moscas, humanos. Josué es otro genocida, igual que casi todos los personajes del Antiguo Testamento. Moisés es otra bestia. Abraham, un viejo depravado que embarazó a la sierva egipcia de donde nació Ismael, el patriarca de todos los árabes y judíos. Mahoma, solo Jesús, es el único ser de luz de toda la Biblia. El Nuevo Testamento es solo Jesús, el único ser de luz que fue a Oriente, fue a la India, al Tíbet, ahí se dio cuenta del Dios verdadero y que cuando regresó a su tierra a cumplir su destino se dio cuenta que cómo estaban engañados adorando ese demonio, matando animales para sacrificarlos, para que así se perdonaban pecados, así se expiaban pecados. Solo Jesús es el único ser de luz de toda la Biblia, el único que vale la pena esa basura. Jesús no adoraba al demonio Jehová. Por eso el Sanedrín quería matar a Jesús, que estaba en contra de los sacrificios que se realizaban en la sinagoga de Jehová y Satanás. Y hacía negocio para los curas, para esos sacerdotes levitas de Sanedrín. Jesús estaba en contra de eso, limpió el templo. El arte de fabricar lino y telas finas también ha demostrado ser una de las ramas del conocimiento, ya que la Biblia habla de ello. El faraón obsequió a José con una vestidura de lino fino, una cadena de oro y muchos otros regalos. El faraón obsequió a José. José, cuál poseía el arte de la oniromancia. Oniromancia. Oniro es sueño, mancia. La adivinación del porvenir por medio de los sueños. El faraón le contó los sueños que había tenido, de la vaca gorda, las flacas, las espigas de trigo, y José se los interpretó y lo aconsejó que en tiempos de vaca gorda sembrara
y era regularmente cosecha y tenía que almacenarla en la bodega, porque con los tiempos de vaca flaca, a los 7 años, tuvieron que comer y no otras cosas como el trigo. José, el faraón que se quedó José con una vestidura de lino fino, una cadena de oro y muchos otros regalos de lino de Egipto. El lino de Egipto era famoso en todo el mundo. Las momias estaban envueltas todas en él y el lino se conserva hermosamente. Plinio habla de una prenda que el rey Amasis envió al Indus en el año 600 a.C., cada uno de cuyos hilos estaba compuesto por 360 hilos más pequeños y entrelazados. Las momias, nombre que se da a los cuerpos humanos embalsamados y conservados según el antiguo método de Egipto. La manera de practicar la momificación es un rito de suma antigüedad en la tierra de los faraones y era considerado como una de las ceremonias más sagradas. Momificación era además una operación que demostraba grandes conocimientos de química y cirugía. Vemos momias que cuentan con más de 5.000 años, también conservadas y frescas, como cuando acababan de salir de la mano de los parajistas. Los parajistas. Vemos momias que cuentan con más de 5.000 años, también conservadas y frescas, como cuando acababan de salir de las manos de los parajistas. Le pueden hundir todavía el dedo en la carne y se hunde todavía en esas momias. Las momias estaban envueltas en lino y este lino se conservaba hermosamente. Plinio, el historiador, nació en el 23 después de Cristo, un escritor militar romano del siglo I. Hizo estudios e investigaciones en fenómenos naturales, etnográficos, geográficos, recopilados en su obra Historia Natural. Plinio habla de una prenda que el rey Amasis envió al Indus en el año 600 a.C. Esta prenda, el faraón Amasis envió una coraza de lino o pectoral de lino al Indus en la isla de Rodas. Indus, una isla de Rodas. El Plinio habla de una prenda que el rey Amasis envió al Indus en el año 600 a.C. El rey Amasis nació en el 570 a.C., un gran faraón de la dinastía 16. Como sucesor de Apries, será el último gran gobernante de Egipto antes de la conquista persa. Los persas. La capital se encontraba en Sais. La gran diosa Isis tenía su templo en Sais. Todo lo que fue es y será. Ningún mortal ha levantado mi dedo. Quien cubre mi ideal todos los mortales. Decía en el frontispicio de la diosa Isis en Sais. Manetón comenta que reinó durante 42 años este faraón. Plinio habla de una prenda que el rey Amasis envió a Lindus en el año 600 a.C. Lindus es una antigua y prominente ciudad, un sitio arqueológico ubicado en la costa sureste de la isla de Rodas, donde estaba el coloso de Rodas de Grecia. El faraón Amasis envió la coraza al templo de Atenea, en la Acrópolis de Lindus, un sitio religioso de gran importancia histórica y arqueológica. Plinio habla de la prenda que el rey Amasis envió a Lindus en el año 600 a.C., cada uno de cuyos hilos estaba compuesto por 360 hilos más pequeños entrelazados. ¿Qué arte tenían esos egipcios con el lino hacer esa coraza tan bella? Heródoto nos da en el libro primero, en su relato de Isis y los misterios que se realizaban en su honor, nos ofrece una idea de la belleza y la admirable suavidad del lino que vestían los sacerdotes. Heródoto, padre de la historia moderna, nació en el 484 a.C., de Licarnaso, era un historiador y geógrafo griego. Tradicionalmente considerado como el padre de la historia occidental, Heródoto, y el primero en componer un relato razonado y estructurado de las acciones humanas. Heródoto, en su libro primero, en el libro segundo, Heródoto dedica una sección significativa a descubrir cómo estos sacerdotes solo vestían y calzaban lino, excluyendo cualquier uso de lana, debido a creencias religiosas sobre la pureza de los animales. Como la lana era de animales, eran vegetarianos, también eran veganos, se iban a contaminar con eso, entonces debido a las creencias religiosas sobre las purezas de los materiales. Heródoto nos da en su relato la gran diosa Isis y los misterios que se realizaban en su honor. La gran diosa Isis, la diosa virgen madre, la naturaleza personificada, Isis, es la madre o el útero de la tierra, la matriz. Es asimismo la diosa que da vida y da salud. Oh, gran diosa Isis. Es una diosa lunar por estar relacionada con nuestro satélite a causa de los misterios lunares y solares y por ciertas consideraciones acerca de la fisiología y la naturaleza de las mujeres, y las hormonas, estrógeno, progesterona, hipófisis, que cada 28 días, 30 días la luna, tanto en el orden físico como en el psíquico. Es una diosa lunar por estar relacionada con nuestros satélites a causa de los misterios lunares y por ciertas consideraciones acerca de su fisiología
y naturaleza de la mujer, tanto en el orden físico como en el psíquico. Heródoto nos da un relato de Isis y los misterios que se realizaban en su honor. Estos misterios, Isis como diosa del misterio, se representa generalmente con el rostro cubierto con un velo impenetrable. Y en el frontispicio de su templo en Sais se habían escrito las siguientes palabras: soy todo lo que ha sido, es y será. Y ningún mortal ha quitado jamás ni todavía el velo que oculta mi divinidad a los ojos humanos. Esto no obstante, dice Elena, hace poco se ha levantado una punta, y ya se ha levantado una punta de este velo. Heródoto nos da en su relato de Isis y los misterios que se realizaban en su honor, nos ofrece una idea de la belleza y la admirable suavidad del lino que vestían los sacerdotes de Isis. Estos últimos calzaban zapatos hechos de papiro y vestían finas prendas de lino, porque esta diosa fue la primera que le enseñó su uso. Y así, además de ser llamados Isiaisi, los sacerdotes de Isis también se conocían como linigera, o los que visten de lino, a los sacerdotes, el lino. Estos sacerdotes calzaban zapatos hechos de papiro y vestían finas prendas de lino. El papiro, esos zapatos son de un tipo calzado histórico del antiguo Egipto, utilizado principalmente por sacerdotes y las clases altas, los zapatos de papiro. Estos últimos calzaban zapatos hechos de papiro y vestían finas prendas de lino. El papiro, una planta acuática que crece en Egipto y otras regiones cálidas. El papiro. Estos últimos calzaban zapatos hechos de papiro y vestían finas prendas de lino. Porque esta diosa fue la primera en enseñar su uso. La gran diosa Isis le enseñó su uso del papiro y lo que es el lino. Le enseñó Isis, por eso una diosa iluminadora, civilizadora, regeneradora. La gran diosa Isis, como Prometeo, como Hermes, como Lucifer, enseñó ciencias y artes a los humanos, matemáticas, aritmética, geometría, astronomía, letras, agricultura y tantas artes y ciencias. La gran diosa Isis. Estos últimos sacerdotes de Isis calzaban zapatos de papiro y vestían finas prendas de lino. Porque esta diosa fue la primera en enseñar su uso. Y así, además de ser llamados Isaisi o Isiacos o sacerdotes de Isis, también se conocía como linigera, linigeros o los que visten de lino. Este lino fue hilado y teñido con esos colores brillantes y magníficos, cuyo secreto también se encuentra ahora entre las artes perdidas. Ese lino fue hilado y teñido con esos colores brillantes y magníficos, el lápiz azul, cuyo secreto también se encuentra hoy en día entre las artes que hemos perdido, esos colores brillantes y hilado del lino. En las momias a menudo encontramos los bordados y trabajos con malabarios más hermosos que adornan sus camisas. Varios de ellos pueden verse en el Museo de Mulak, El Cairo, y son de una belleza insuperable. Los diseños son exquisitos y el trabajo parece inmenso. Las momias de Tebas, por ejemplo, conservan una flexibilidad notable y se les puede doblar sin romperse. En algunas de ellas el dedo se hunde todavía en la carne. En esas momias, el dedo en la carne. La mano izquierda está adornada con una sortija y los escarabajos, como el urín y el tumín. En las momias a menudo encontramos los bordados y trabajos con alabarios más hermosos que adornan estos bordados. Es el arte de aplicar mediante hilo y la aguja una decoración, una pieza de tela que se denomina fondo. En las momias a menudo encontramos los bordados y trabajos con abalorios más hermosos que adornan sus camisas. Los abalorios son cuentas redondas o piezas taladradas hechas de diversos materiales como vidrio, plástico, madera o metal, que se insertan en un hilo o cosen sobre telas para crear un adorno. Son utilizadas para hacer joyas como collares o pulseras abalorios. En las momias a menudo encontramos los bordados y trabajos con abalorios más hermosos que adornan sus camisas. Varios de ellos pueden verse en el Museo de Bulak, El Cairo, y son de una belleza insuperable. Este Museo de Bulak ya no existe. Este museo que albergaba la colección original de antigüedades egipcias ya no existe. Estaba en el barrio este del Bulak. Fue el precursor del actual Museo Egipcio del Cairo, ubicado en la Plaza Tahrir. Ya fue trasladado. Y el recién inaugurado también Gran Museo Egipcio, ubicado cerca de las pirámides de Giza. Ese gran museo. En las momias a menudo encontramos los bordados y trabajos con abalorios más hermosos que adornan sus camisas. Varios de ellos pueden verse en el Museo de Bulak, El Cairo, y son de una belleza insuperable. Los diseños son exquisitos y el trabajo parece inmenso. El elaborado y tan alabado tapiz de Gómez no es más que una producción grosera en comparación con algunos de los bordados de los antiguos egipcios.
Solo tenemos que remitirnos al Éxodo para descubrir los hábiles que eran los discípulos israelitas de los egipcios en la elaboración de su tabernáculo y su arca sagrada. El elaborado y tan alabado tapiz de Gómez. Este elaborado y tan alabado el tapiz de Gómez. Los tapices es una obra de tejido tradicionalmente hecha a mano, en la que se producen figuras semejantes a las de una pintura utilizando hilos de distintos colores. Son bordadas. Una obra de tejido, esos son los tapices. Una obra de tejido tradicionalmente hecha a mano en la que se producen figuras semejantes a las de una pintura utilizando hilos de distintos colores. Elaborado y tan avalado tapiz de Gómez. Este Gómez es un tapiz hecho en la real manufactura de Gómez, de París, o una imitación suya. Entre los gobelinos son famosas las series de las historias de Constantino, las musas, la historia de Alejandro Magno el Grande, la vida de Moisés y Don Quijote de la Mancha. Toma el nombre de Jehan Gómez, un tintorero de lana que se dio a conocer a mediados del siglo XV por el color rojo escarlata que conseguía. Tenía su taller en París, junto al río Bièvre, que es un afluente del Sena. Y la reputación de su familia superó al resto de los tintoreros, su reputación. Tanto que el río y la zona tomaron su nombre a mediados del siglo XVI, el Gómez, en París. El elaborado y tan avalado tapiz de Gómez no es más que una producción grosera en comparación con algunos de los bordados de los antiguos egipcios. Solo tenemos que remitirnos al Éxodo para descubrir lo hábiles que eran los discípulos israelitas los egipcios en la elaboración del tabernáculo y su arca sagrada. Solo tenemos que remitirnos al Éxodo de esas bestias, los judíos. Solo tenemos que remitirnos al Éxodo para descubrir lo hábiles que eran los discípulos israelitas. Los israelitas eran discípulos de los maestros que eran los egipcios. Eran depravados ahí, por eso se les prohibió tener tantos hijos hombres, nos mataban porque eran tan depravados a las mujeres metían. Entonces tenemos que remitirnos al Éxodo para descubrir lo hábiles que eran los discípulos israelitas de los egipcios en la elaboración de su tabernáculo y su arca sagrada. Solo hay que remitirnos a ese Éxodo para descubrir lo hábiles que eran los discípulos, eran discípulos israelitas de los egipcios en la elaboración de su tabernáculo y su arca sagrada. El tabernáculo era un santuario portátil del Antiguo Testamento que los israelitas construyeron para adorar al demonio Jehová en el desierto. Santuario portátil, un santuario desmontable que contenía el arca de la alianza y en donde el diablo se manifestaba a los israelitas en su travesía por el desierto. Según se describe en el libro del Éxodo, la estructura del tabernáculo estaba dividida en dos partes, el lugar santo y el lugar diablísimo. Hay un velo que separado por un velo, y también tenía un atrio exterior con un altar para sacrificar animales como el pudú, un altar y una fuente de agua, función. Servía como lugar de culto y de oración para los israelitas el tabernáculo, con elementos como el altar de los holocaustos. Hay un altar de los holocaustos ahí para magia, esto es pura magia negra, no sangre, sacrificio de animales como hacen en el vudú. También estaba ahí el candelabro de 7 brazos de las bestias judías y la mesa de los panes, al tabernáculo. Solo tenemos que remitirnos al Éxodo para descubrir lo hábiles que eran los discípulos israelitas de los egipcios en la elaboración de su tabernáculo y su arca sagrada. El arca, toda arca, altar entre los egipcios, los indos, los caldeos orientales, lo mismo que entre los mexicanos, era un altar fálico. Un altar fálico era eso, la arca. Símbolo de Johnny, o matriz de la naturaleza. Símbolo del útero, o matriz del universo. Esas son las arcas que están ocultas, el arcano. El seque de los egipcios, el arca o caja sagrada, estaba puesto sobre el ara, su pedestal. El arca de Osiris, con las sagradas reliquias del dios, era del mismo tamaño que el arca judía. El arca de Osiris egipcio, con las sagradas reliquias del dios, era el mismo tamaño que el arca judía. Dice el egiptólogo S. Charpe, llevada por sacerdotes con unas varas que pasaban sus anillos, en el arca, ¿no? Pasaban las varas, pasaban sus anillos, en sagrada procesión, como el arca alrededor de la cual danzaba David, rey de Israel. David se desnudó y empezó a bailar dando vueltas alrededor de esa arca. Realmente fálico esto, ¿no? Entonces el egiptólogo ese Charpe llevaba esta arca por sacerdotes con unas varas que pasaban sus anillos en sagrada procesión, como el arca alrededor del cual danzaba David, el rey de Israel. Los dioses mexicanos tenían igualmente sus arcas. Allá en la gran Tenochtitlán, la gran ciudad, las pirámides del sol y la luna, Tabasco. Los dioses mexicanos tenían igualmente sus arcas. Los mexicanos también tenían sus arcas. Diana, Ceres
y otras diosas, lo mismo que dioses, tenían igualmente sus arcas. El arca también era una barca, el arca era una barca, un vehículo en todo caso. El arca era una barca, un vehículo en todo el arca. Tebas o Tebes tenía una arca sagrada de 300 codos de largo, siendo de notar que la palabra Tebes o Tebas significa, según se dice arca en hebreo, Tebas, arca en hebreo, lo cual no es más que un reconocimiento natural del lugar, el que el pueblo elegido por el diablo, los judíos, es deudor de su arca. Es de los egipcios que lo tomaron ellos, como Mark Zuckerberg, que robó la idea de Facebook, como el otro Bill Gates, que lo robó a su amigo de Windows en Microsoft. Los judíos son unas bestias, que están robando y después se dan el título de ellos como ese Albert Einstein, esa Alemania, ese genocida. Siendo nota que la palabra Teba significa, según se dice, arca en hebreo, lo cual no es más que un reconocimiento natural del lugar al que el pueblo, elegido por el diablo, es deudor de su arca. Los judíos, esas bestias. Las vestiduras sacerdotales con sus decoraciones de granadas y campanas doradas y el tumín o pectoral enjollado del sumo sacerdote son descritas por José como de una belleza incomparable y de una maravillosa manufactura. Vamos al urín y al tumín. Las vestiduras sacerdotales de las bestias con sus decoraciones de granadas y campanas doradas. Las granadas de una fruta dulce y carnosa del árbol del granado originario del Asia Central. Se caracteriza por su cáscara gruesa y su interior repleto de semillas jugosas y por rojas llamadas los áridos. Ellos me ponían granadas, ponían un bordado de granadas y campanas, bordado y campanas, bordado y campanas. Las vestiduras sacerdotales de los judíos con su decoración de granadas. Las granadas con sus numerosas semillas son un símbolo recurrente de la fertilidad, la abundancia y la bendición y prosperidad en la tradición judía. Simbolismo del fruto. Las granadas representan el fruto que debe acompañar al testimonio. El testimonio de las campanas que suenan y el fruto es granada. Representan el fruto que debe acompañar al testimonio, que es el sonido de las campanas. La idea es que la fe y las acciones de una persona deben ser fructíferas y abundantes en buenas obras. Importante es la idea de que la fe y las acciones de una persona deben ser fructíferas y abundantes en buenas obras. No hay salvador ajeno. ¿Quién es tu salvador? Dice, no es Cristo. Son tus pensamientos, son tus palabras y son tus acciones. Ese es tu verdadero salvador. Dicen los parsas. La idea es que la fe y las acciones de una persona deben ser fructíferas y abundantes en buenas obras. No solo en conocimientos teóricos, por ahí no los grandes teóricos de las veces de Alemania. Las vestiduras de los sacerdotales con sus decoraciones de granadas y campanas total. Las campanas. La función principal de las campanas es emitir un sonido cuando el sumo sacerdote entraba y salía del lugar santo diablísimo en el tabernáculo y más tarde en el templo. Hacía bulla para entrar. Propósito y práctica espiritual. Este sonido servía como testimonio de su presencia ante el diablo. Si el sacerdote entraba sin ser escuchado, podía morir. O sea, porque estaba el diablo ahí. No era Dios, era el diablo, ¿no? Jehová. El sonido aseguraba que su servicio era aceptado por el demonio de Jehová y que estaba vivo y estaba ministrando, estaba satanizando. Simbolismo del testimonio. Simbolizaban la campana la voz o el testimonio del evangelio, que debe ser escuchado en todo el mundo, el evangelio. Nuestra parte nos cuenta de que estaba un demonio, Jehová, le gustaba estar con la cara de burro, de vaco, ¿no? Entonces, por eso ordenaba a sus sacerdotes que pusieran campanas, hicieran bulla, para que él cambiara de forma, era un metamorfo, cambiara de forma y no le den con la cara de burro, de demonio, o con cuernos ahí a Jehová. Las vestiduras sacerdotales con sus decoraciones de granadas y campanas doradas y el tumín o el pectoral de pecho del sumo sacerdote, una por Josefo, con una belleza incomparable y una maravillosa manufactura. Vamos al tumín, urín y tumín. El tumín, los misterios religiosos. Los mormones tomaron esto. Yo es mi gramazón. El tumín quiere decir literalmente perfecciones. Las perfecciones. Es un ornamento del pectoral de los sumos sacerdotes del judaísmo. Los rabinos y hebraístas modernos pueden muy bien pretender que no saben los combinados objetos de los tumín y urín. Pero los cabalistas lo saben lo mismo que los ocultistas. Esos rabinos y hebraístas modernos pueden muy bien pretender que no saben los combinados objetos del tumín y el urín. Pero los cabalistas, lo mismo que los ocultistas, lo saben. Eran los instrumentos de adivinación mágica. Urín y tumín se ponían detrás del pectoral, eran dos piedras. Color blanco de un lado y negro del otro. Decían sí y no. Decían una pregunta binaria. Eran instrumentos de adivinación mágica, Urín, Tumín, y de la comunicación oracular, teórica, astrológica. Eran medios de comunicación con el oráculo.
de la teoría, la obra divina y astrológica. Esto demuestra los bien conocidos hechos siguientes. Número 1, en cada una de las 12 piedras preciosas, en cada una de las 12 piedras preciosas estaba grabado el nombre de uno de los hijos de Jacob, de Israel. Cada uno de los cuales hijos personificaba uno de los signos del zodiaco. Eran 12 signos del zodiaco. Esa es la interpretación. En cada una de las 12 piedras, en pectoral, cada una de las 12 piedras preciosas estaba grabado el nombre de uno de los hijos de Jacob, cada uno de los cuales hijos se personificaban uno de los signos del zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo. Ambos eran imágenes oraculares. Lo mismo que los terapines que hacía Terat, el padre de Abraham. Eran estatuas que hablaban, Terat. Que hacía con una estrella, entrada el espíritu de la estrella y diera información oracular. Diera ciencia, arte, como hacían todos los grandes. Ambos eran imágenes oraculares, lo mismo que los terapines, y pronunciaban oráculos por medio de una voz, oráculo. Y ambos eran agentes para la hipnotización. El Urim y el Tumim eran agentes de la hipnotización. Y para asumir en un estado de éxtasis a los sacerdotes que lo llevaban. Iban al éxtasis a los sacerdotes que lo llevaban. El Urim y el Tumim. Entonces tienen que eran dos piedras esas, de blanco por acá de un lado y negro por acá. Y las tiraban. A hacer preguntas binarias. Vamos a atacar a aquellos malditos. Y si salían blancas era así. Los negros que no. Y negro y blanca es que estaba indeciso, que no iba a comunicarle el futuro. Echaban la suerte pues a bestias. Y el Tumim, o pectoral enjollado del sumo sacerdote, se describe por Josefo como una belleza incomparablemente de una maravillosa manufactura. Ese pectoral enjollado, el Tumim, también llamado el pectoral del juicio, llaman las bestias, era una vestidura sagrada, central y muy elaborada, diseñada con fines de honra y hermosura, y para medir la voluntad divina. Lista de piedras, en las piedras había un rubí rojo, un topacio, un carbunclo, una esmeralda verde, un zafiro azul, un diamante indestructible, un jacinto, ágata, una amatista morada, berilo, onix y jaspe. Eran 12 piedras. Pectoral del juicio, ¿cuál le decían pectoral del juicio? Se le llamaba así porque a través de él el sacerdote llevaba el juicio o las decisiones de los hijos de Israel ante el Señor Satanás. Ese es el nombre, pectoral del juicio. Se llamaba así porque a través de él el sacerdote llevaba el juicio o las decisiones de los hijos de Israel ante el Señor Satanás. Y recibía dirección satánica. Símbolo de Cristo, dicen teológicamente las vestiduras y específicamente el pectoral son vistas como un presagio de Jesucristo, el gran sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, que lleva a su pueblo sobre su corazón, el pectoral, con amor y con fuerza, intercediendo por él. La explicación que dan de este pectoral. Y el Tumim o pectoral enjollado del sumo sacerdote se describe por Josefo con una belleza incomparable y una maravillosa manufactura. Josefo, historiador del siglo I de nuestra era, judío helenizado, que vivió en Alejandría y murió en Roma. Escritor e historiador y líder militar judío romano, nacido de un padre de ascendencia sacerdotal y una madre de ascendencia real. Escribió como 10 líneas de Jesucristo que después fueron interpoladas por esos padres como Eusebio, que interpolaron cosas que él no había dicho. Así que las vestiduras sacerdotales con su decoración de granadas y campanas doradas y el tumim o pectorales enjollados del sumo sacerdote son descritas por Josefo como una belleza incomparable y una maravillosa manufactura. Esta manufactura es el proceso de transformar materias primas en productos terminados o acabados o semielaborados a través de la mano de obra, la manufactura en este caso. Maravilloso labor. Sin embargo, encontramos sin lugar a dudas que los judíos adoptaron sus ritos y ceremonias, e incluso la vestimenta especial de sus levitas de los egipcios. Es el origen de todo, eran los egipcios, no eran estos judíos tampoco. Sin embargo, encontramos sin lugar a dudas a los judíos adoptaron sus ritos y ceremonias, e incluso la vestimenta especial de sus levitas de los egipcios. Esos judíos, y encontramos sin lugar a dudas que los judíos son demonios. Adoptaron sus ritos y ceremonias, e incluso la vestimenta especial de sus levitas, los levitas, son los hombres de la tribu de Israel, de Levi, las 12 tribus, ¿no? Dedicados al servicio del templo y ayudar a los sacerdotes. Sus funciones incluían el transporte del tabernáculo, el mantenimiento de los utensilios, la música, la enseñanza de la ley y la función de guardia. Eran los levitas, esta vez se decían. Sin embargo, encontramos que sin lugar a dudas que los judíos adoptaron sus ritos y ceremonias e incluso la vestimenta especial de sus levitas de los egipcios.
Clemente de Alejandría lo reconoce con mucha reluctancia, al igual que Orígenes y otros padres de la Iglesia Católica, algunos de los cuales, como es lógico, atribuyen la coincidencia a un inteligente truco de Satanás para anticipar los acontecimientos. Clemente de Alejandría lo reconoce, que toda la vestimenta y los ritos eran de los egipcios, de los judíos eran de los egipcios. Clemente de Alejandría, este padre de la Iglesia y fecundo escritor que había sido neoplatónico y discípulo del gran Amonio Sacas, era un gran teólogo, filósofo cristiano. Fue el primer miembro de la Iglesia de Alejandría en recibir notoriedad. Clemente, además de ser uno de los más destacados maestros de dicha ciudad, Clemente de Alejandría, lo reconoce con mucha reluctancia. Ponía resistencia a esto, ¿no? Todo era tomado de los egipcios, los levitas, los vestimentas, los ritos de la moneda. Igual que lo hace Orígenes, otro padre de estos Orígenes. Para los teósofos, lo más interesante de todas sus obras de Orígenes es su doctrina de la preexistencia de las almas. Almas existían antes de entrar en el cuerpo, la preexistencia de las almas. En este caso, fue discípulo de Amonio Sacas, Orígenes, y durante mucho tiempo oyó las lecciones de este gran maestro de filosofía. Nació en el 184 después de Cristo, erudito, asceta y teólogo cristiano. Era asceta. Fue un escritor prolífico. Escribió aproximadamente 2000 tratados sobre múltiples ramas de la teología, incluyendo la crítica textual, exégesis bíblica, hermenéutica bíblica y espiritualidad. Él ha sido descrito como el genio más grande que la iglesia primitiva haya producido. El genio más grande que la iglesia primitiva haya producido. Este origen. Clemente de Alejandría lo reconoce con mucha reluctancia, al igual que Orígenes y otros padres de la iglesia, algunos de los cuales, como es lógico, atribuyen esta coincidencia, los ritos egipcios eran iguales que los judíos, la vestimenta, atribuyen, como es lógico, esta coincidencia a un inteligente truco de Satanás para anticipar los acontecimientos. Atribuyen esta coincidencia a un inteligente, a una astucia, una estratagema del gran maestro. Atribuyen la coincidencia a un inteligente truco de Satanás, el gran Lucifer, el portador de luz, para anticipar los acontecimientos sucederos. Proctor, el astrónomo, dice en uno de sus libros, el notable pectoral que llevaba el sumo sacerdote judío procedía directamente de los egipcios. Lo dice Proctor, el gran astrónomo. Proctor nació en 1837. Richard, astrónomo inglés, es recordado por haber producido uno de los primeros mapas de Marte en 1867. Divulgador científico, escribía muchos artículos para revistas científicas como la Revista Popular de Ciencia. El Observador Intelectual, en 1881 fundó la revista Knowledge, Conocimiento, una popular revista semanal, después hizo mensual, de ciencia que tuvo una circulación considerable. En la revista escribió sobre una gran cantidad de temas, incluido el ajedrez o juegos de naipes. Fue elegido miembro de la Real Sociedad Astronómica en 1866. Proctor escribía muchas cosas. Proctor, el astrónomo, dice en uno de sus libros, el notable pectoral que llevaba el sumo sacerdote, el Urim y Tumim, judío, procedía directamente de los egipcios. Las imágenes. El notable pectoral que llevaba el sumo sacerdote judío procedía directamente de los egipcios. La palabra Tumim es evidentemente de origen egipcio, tomada prestada por Moisés, como el resto. Pues más adelante, en la misma página, el Proctor dice que en la imagen repetida con frecuencia del juicio, se ve al egipcio fallecido conducido por el dios Horus. Mientras Anubis coloca en uno de los platillos de la balanza un jarrón que se supone que contiene sus buenas acciones, y en el otro está el emblema de la verdad, una representación de Temei, la diosa de la verdad, que también se llevaba en el pectoral judicial. La palabra Tumim es evidentemente de origen egipcio. El Tumim. El Urim y Tumim no eran originales entre los hebreos, sino que fueron tomados como la mayor parte de sus demás ritos religiosos de los egipcios, entre los cuales el escarabajo místico que llevaba en el pecho, los hierofantes tenían las mismas funciones. Entonces, las piedras Urim y Tumim tenían escarabajos, porque los egipcios tanto rendían culto a los escarabajos, ¿no? Daban para adivinar, la adivinación. Los Urim y Tumim no eran originales entre los hebreos, sino que fueron tomados como la mayor parte de sus demás ritos religiosos de los egipcios, entre los cuales el escarabajo místico, que llevaban en el pecho los hierofantes, los sacerdotes sagrados, tenían la misma función. Estos serán modos de adivinación puramente paganos y mágicos. Y cuando el señor diablo judío fue invocado para manifestar su presencia y expresar su voluntad por medio de los urines,
Gracias a invocaciones preliminares, el modus operandi era el mismo que el usado por todos los sacerdotes del mundo entero. En este caso, las adivinaciones. Los urines y tumín no eran originales de los judíos, los hebreos, sino que fueron tomados como la mayor parte de sus ritos religiosos de los egipcios. Ellos tomaron ellos. Entre los cuales el escarabajo místico que llevaba en el pecho los hierofantes, tenía las mismas funciones. Estos eran modos de adivinación. Pregunta, modos de adivinación del futuro y puramente paganos y mágicos. Cuando el Señor Diablo judío Jehová fue invocado para manifestar su presencia y expresar su voluntad por medio de los urines, gracias a invocaciones preliminares el modus operandi era el mismo que lo usaba por todos los sacerdotes del mundo entero. Eran ritos paganos y mágicos, los urines y tumín. La palabra tumín es evidentemente de origen egipcio, tomada prestada por Moisés, como el resto de los ritos. Moisés no existió, esa bestia no existió. Es otro invento judío, una copia, un remedio de Sargón y del gran dios Baco. Los israelitas, hebreos, judíos tomaron elementos de los paganos para formar la figura del demonio conocida de Moisés. Baco tuvo dos madres, igual que Moisés. Fue arrojado en un río, igual que Moisés. Convirtió el agua en sangre. Baco luchó contra un rey, contra un faraón. Todo esto tomado de Sargón y de Baco. Así lo comenta en el Deuteronomio. La palabra tumín es evidentemente de origen egipcio, tomada prestada por Moisés, como el resto de los ritos, ceremonias. Pues más adelante, en la misma página, el señor Proto nos dice lo siguiente. En las imágenes repetidas con frecuencia del juicio final, se ve al egipcio fallecido conducido por Jesús. Es la imagen bella, muy repetida en Egipto. En las imágenes muy repetidas con frecuencia del juicio, se ve al egipcio fallecido que murió conducido por el dios Horus. Mientras Anubis coloca en uno de los platillos de la balanza del equilibrio un jarrón que se supone que contiene ahí sus buenas acciones. Y en el otro platillo, la balanza, está el emblema de la verdad, una representación de Temei, la diosa de la verdad, que también se llevaba en el pectoral judicial. Y el señor Proto nos dice entonces, en la imagen repetida con frecuencia del juicio, se ve al egipcio fallecido conducido por el gran dios Horus. Horus es el último de la serie de soberanos divinos de Egipto, el último de la serie de soberanos reyes divinos de Egipto, y de quien se dice que era hijo de Osiris y de Isis. Es el gran dios, amado de los cielos, amado del sol, vástago de los dioses, subyugador del mundo. Cósmicamente es el sol de invierno en el solsticio. Cósmicamente igual que Jesús, es el sol de invierno. Una tabla le describe diciendo, Horus, que es la sustancia de su padre, la misma sustancia, era consubstancial, de quien es una encarnación, Horus, y que también es idéntico a él. Osiris con Horus, idéntico a él, la misma sustancia. Horus es una divinidad casta, es casto, igual que Apolo. De igual manera que Apolo no tiene amor. Su papel en el mundo inferior está relacionado con el juicio. El papel de Horus en el mundo inferior, en el infierno. Su papel en el mundo inferior está relacionado con el juicio. Presenta las almas a su padre el juez. Presenta las almas a su padre el juez, Osiris. De él se dice un antiguo himno. Por él el mundo es juzgado en aquello que contiene. Por Horus, Horus, el mundo es juzgado en aquello que contiene. El cielo y la tierra se hallan bajo su presencia inmediata. El cielo no se bajo su presencia inmediata. Gobierna a todos los seres humanos. El sol da vueltas conforme a su voluntad. Produce la abundancia y la distribuye a toda la tierra. Horus, todos adoran su belleza. Dulce es su amor con nosotros. Horus es el Cristo y simboliza el sol. En la imagen repetida con frecuencia del juicio se ve al egipcio fallecido conducido por el dios Horus. Mientras Anubis, el chacal, coloca en uno de los platillos de alabanza un jarrón que se supone que contiene sus buenas acciones. Anubis, el perro, el dios de cabeza de perro de los egipcios, idéntico bajo cierto aspecto con Horus, idéntico con Horus bajo ciertos aspectos. Es preeminentemente el dios que trata con los desencarnados, el dios que trata preeminentemente con los que han muerto, los desencarnados, o los resucitados en la vida post-muerte, en la vida post-muerte, los resucitados. Es una divinidad psicopómpica. Psicopómpico quiere decir esto es que guía o conduce las almas al otro mundo, es el Señor de la tierra del silencio del occidente, el Señor de la tierra del silencio, la tierra de los muertos del silencio, el preparador del camino hacia el otro mundo, Anubis, a quien eran confiados los difuntos para ser conducidos por él a Osiris, el juez.
En suma, es el embalsamador, Anubis, y el guardián de los muertos. Es una de las más antiguas divinidades de Egipto, puesto que, María Tebey, la egiptóloga, encontró la imagen de este dios en tumbas de la tercera dinastía. Después de Menes, que fue el primero en este caso. El primero en este caso. Anubis, el chacal. En la imagen repetida con frecuencia del juicio se ve al egipcio fallecido conducido por el dios Horus. Mientras Anubis coloca en uno de los platillos de la balanza un jarrón que se supone que contiene las buenas acciones del difunto. En otro está el emblema de la verdad, o una pluma, ¿no? El emblema de la verdad, una representación de Temei, la diosa de la verdad, que también se lleva en el sector. Solo Elena nos transmite esta sabiduría, este conocimiento, este poder, pero que tanto lo oculta el sistema. Y es cierto, solo que ella fundó ahí en la India, ahora está dirigida por esa bestia, Tim Boy, Salimán, Isa Auli, Enrique Rey, Isis Resende, Pablo Centre, la bestia, Cristo venezolana oculta judía que está ahí, pues, Martín Liderman, la gente, todas las bestias alemanas están ahí. Increíble. Y vamos para las invocaciones finales. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El logo central universal, nuestro logo solar, la energía diabólica. Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Vaivavata, el Bodhisattva, el Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los Johanes y los diablos, maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que les poder de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerras injustas encadenen la humanidad entera. En fin, a todos los dirigentes, todas las naciones, para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambruna y tanto más. Aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, el progreso de la ciencia, la humanidad inspira a los dirigentes de todas las naciones, pues establece sobre la tierra una guerra verdadera, sufrimientos perdurables. Que las fuerzas tinieblas venzan las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Después de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres, a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres, una destrucción de naciones. Que el espíritu de unión, de odio y compasión que tenemos que agarrar esa fuerza del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y los senderos de la humanidad de 2025 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y brindamos niveles internos de los cuales estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, Padre del mal y Señor nuestro, y en Anticristo, su único Hijo nacido en una Santa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, Padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el Anticristo, su único Hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació en una santa y bella Virgen, glorificada por los hombres, reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y está junto a él y de ahí insulta a los vivos y a los muertos. De un espíritu mal. En la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte y infierno perdurable. Del cielo cayó un lucero, su nombre, o luz cósmica manifestada, o unidad de la vida única, o celeste shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterna, o fohat indómito y etérico, o eterno entre los eones, o rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Que aquel que se siente uno contigo sea por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad criaturas dracónicas, es obra de la superficie, él volverá. Es el fin de una era, queremos justicia de la vuelta, pero no las ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. La verdad es que nuestra diosa, todo lo perderá. ¡Ave Satán!